La investigación publicada por Reportea.cl, dirigida por el periodista Nicolás Sepúlveda, reveló que el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpartí, viajó en un crucero por Europa junto al abogado Eduardo Lagos, pocos días después de que Codelco realizara millonarios pagos al consorcio chileno bielorruso CBM. El viaje, financiado al menos en parte por Lagos, sucede en el mismo periodo en que el Ministerio Público indaga coimas por 70 millones pagadas a la exministra Ángela Vivanco, quien falló reiteradamente a favor de CBM. Mientras Simpartic emitía dos votos clave que beneficiaron a la empresa, y para eso estamos con Nicolás Sepúlveda para desglosar todos los últimos hitos que han pasado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Expectantes. impactante la Sí. noticia de que Diego Simpertigue, ministro de la Corte Suprema, estuvo en un viaje por un crucero por varias ciudades de Europa un par de días después de los fallos que tienen todo este tema de la trama bielorrusa. Lo publicaste ayer en reportea.cl, está replicado por todos los medios. Cuéntame un poco de la trama. Sí, es un viaje que ocurre justo 2 días después que termina esta pelea judicial entre la empresa chilena bielorrusa Velasmovitec y Codelco, una pelea que dura un año, ¿no? Varias resoluciones, varios fallos. El ministro Simpertigue, que hasta ahora nadie había hablado de él, vota en 2 ocasiones, siempre a favor de CBM, ¿no? Esto termina el 14 de junio, esta pelea judicial. El abogado Eduardo Lagos recibe la última cuota de Codelco. Recordemos que producto de esta pelea, Codelco tiene que pagar más de 17 mil millones de pesos a esta empresa privada. Eduardo Lagos recibe la última cuota de ese pago y 2 días después se sube un crucero en Oslo, en Noruega, acompañado de su pareja y el ministro Diego Simpertigue junto a su señora también, que es notario de Lampa, la notario Gilda Miranda. Este crucero dura 10 días, entre el 16 y el 26 de junio de ese 2024. Recorren 19 ciudades europeas. Un crucero de lujo, digamos. Los tickets eran bien caros para acceder a él. El ministro Simpertigue nunca transparentó, además, ante la Corte Suprema cuando votaba a favor de esta empresa, que era cercano al abogado de la empresa, a Eduardo Lagos, ni tampoco lo transparentó después, ¿no? Nosotros veníamos siguiendo esta historia hace más de un año. Quienes son socios en Reportea y recibieron ya en sus correos un mail donde contamos cómo hicimos la investigación y cómo lo logramos chequear. Y solo ahora pudimos hacerlo, pudimos chequear y contar esta historia, ¿no? Chequear este viaje, pero sin duda es muy grave porque es un ministro de la Corte Suprema, el más alto tribunal de Chile, que aparece en viajes de lujo en el extranjero junto a un abogado de una empresa, un abogado que además ahora está siendo formalizado por pago de coima a otra entonces ministra de la Suprema, Ángela Vivanco. Nicolás, y la pregunta del millón. ¿Quién pagó todo esto? ¿Dividieron la cuenta? ¿El abogado Lagos invitó al juez? ¿O qué documentos confirman que Lagos financió como parte del viaje? Nosotros, como parte del chequeo de la historia, accedimos algunas semanas a el ticket de compra de Eduardo Lagos para subirse a ese crucero junto a su pareja, ¿no? Yo no tengo ninguna prueba de que el abogado haya pagado Simpertigue ese viaje. Lo que sí, le preguntamos a Simpertigue, porque nos juntamos con él antes de publicar para conocer su versión, y él nos dice que él pagó su cuenta, de él y su señora. Le pedimos documentos que acreditaran esa versión y no lo entregó. Dijo que solo lo hará si es que lo citan en una eventual comisión de ética en la Corte Suprema o bien en una investigación penal de la Fiscalía. Así que por ahora esa es una pregunta sin respuesta. Pero tienen el voucher de Lagos, ¿cierto? Ahí estamos viendo está. el de Lagos, exactamente. Él pagó cerca de $6.000 por el ticket de él y su señora, solo por subirse al crucero, ¿no? Según lo que hemos podido ver también, hemos podido reportar en distintos documentos relacionados con Eduardo Lagos, él hizo también gastos por varios miles de dólares durante esa travesía en Europa, ¿no? Porque en el crucero, por ejemplo, llegaba a Southampton, cerca de Londres, y ahí se bajaban en Londres. Lo mismo en un puerto cerca de París, se bajaban y estaban un día en París, o pasaban una noche, por ejemplo, en Dinamarca. Es decir, en todos los puertos se bajaban y visitaban una ciudad por un día, y ahí se gastaba harto dinero. Entonces, eventualmente, hoy día el fiscal Ángel Valencia dijo en Tele 13 Radio que esto lo va a investigar la Fiscalía Regional de los Lagos, la que está investigando actualmente a Ángela Vivanco. Esto va a ser una arista más de esa propia investigación, porque hay que decir que esto no lo tenía la Fiscalía, ¿no? Esto fue solo investigación periodística. Entonces la Fiscalía va a tener que investigar ahí esos pagos, y esos pagos que hizo Eduardo Lagos, varios miles de dólares en esas ciudades, hubo regalos al ministro Simpertigue, por ejemplo. Claro, o sea, está claro que la amistad está clara entre ellos, pero vayamos a lo judicial. ¿Cómo votó Simpartic en esta causa? ¿Se inhabilitó? Dijo, por ejemplo, este abogado es mi amigo, no voy a votar, o no puedo votar. No, nunca se inhabilitó, tampoco tenía a Eduardo Lagos en su listado de inhabilidades de la Corte Suprema, y las 2 veces que intervino en la causa votó a favor de la empresa que representaba a Eduardo Lagos.
Nico, en el viaje de crucero en la ciudad de París está Ángela Vivanco al mismo tiempo que ellos estaban haciendo el viaje. De acuerdo a la investigación, no se habrían juntado, de acuerdo a lo que plantean. Es lo que dice él. Es lo que dice él. Y claro, uno ve esto y cruza, suma 2 más 2 nomás y te da la idea de que posiblemente, uno no puede decir nada hasta que no haya pruebas que lo demuestren, que también habría sido mojado por las platas de la empresa chileno-bielorrusa. Pero yo estaba escuchando también al fiscal Valencia en la mañana y decía que la fiscalía, al fiscal nacional Ángel Valencia en T13 Radio, y él decía que la fiscalía persigue lo penal, no lo ético. Exactamente. Entonces, en este momento, claro, uno dice desde el punto ético, pero hasta que no hayan las pruebas de que diga que el ministro Simpertigue fue mojado por el dinero, y bueno, voy nuevamente, si uno lee este reportaje hay que sumar 2 más 2 y te puedes dar cuenta, pero como es una investigación judicial y también es periodismo, no puedes acusar a alguien de nada hasta que estén las pruebas sobre la mesa. En esa línea, ¿estamos cerca de las pruebas, quizás desde tu investigación o la investigación de fiscalía? ¿Hay una ruta para trazar que efectivamente ese dinero llegó? Porque sabemos que el abogado Lagos tuvo la plata en efectivo, así se la pasó a Ángela Vivanco, ella se fue de viaje por Buenos Aires, por Brasil, una plata que tuvieron que gastar medio como, me imagino como medio Tony Soprano, como gastarla en limpio. Como las mafias, como el crimen organizado, lavando plata. Sí. Claro. ¿Hay una ruta donde podamos llegar a las pruebas que finalmente den cuenta de lo que parece insinuar esta investigación, de que habría sido mojado por el dinero de la empresa bielorrusa? Es que eso va a tener que investigarlo el Ministerio Público, ¿no? Como te digo, yo creo que hay pistas en torno a estas platas que se gastaron durante este viaje de 10 días en distintas ciudades europeas. Por ejemplo, había noches en que se quedaban en algunos hoteles. ¿Quién pagó esos hoteles? ¿Quién pagó los transportes, los restaurantes, perfume y regalos que aparecen en las cuentas bancarias de Lagos que se gastaron durante ese viaje? ¿Para quién fueron esos regalos? ¿Fueron para Simpertigue, para su señora, para Eduardo Lagos, para su señora? Bueno, eso va a tener que investigarlo el Ministerio Público. Los periodistas ahí no tenemos facultades para interrogar gente obligadamente, ¿no? La Fiscalía sí. Entonces, va a haber que esperar eso y es probable también que la Corte Suprema se abra otra investigación, que ahí sí se pueden investigar asuntos éticos. El Mercurio contaba hoy día que ahora debiera estar ocurriendo un pleno de la Corte Suprema donde debiera también abordarse la situación del ministro Simpertigue, quien hoy día, decía el Mercurio, no va a ir a la Corte Suprema porque pidió un día administrativo. Oye, Nico, y mientras Simpertigue no está formalizado, vemos que Lagos y Vargas, que son los abogados, claro, ya están detenidos, pero ¿acá qué rol juega Ángela Vivanco ahora? ¿Puede ella ahora salvarse, echar al agua a Simpertigue y a otros jueces? Ángela Vivanco está a la espera, recordemos que la Fiscalía presentó una querella de capítulos contra ella con el objetivo de formalizarla y pedir medidas cautelares, ¿no? Es probable que al igual que la Fiscalía, al igual como lo hizo con Eduardo Lagos, Mario Vargas y la pareja de Vivanco, Gonzalo Miqueles, también pida contra ella prisión preventiva. Y si así va a ser bien histórico ver una ex ministra de la Corte Suprema tras las rejas, ¿no? En la cárcel, presa, eso no lo hemos visto. No es tan simple formalizar a una ministra de la Corte Suprema y por eso hay que hacer el proceso de los capítulos. Por eso ella no fue detenida durante el día del allanamiento, ¿no? Exacto. La Fiscalía de los Lagos ha explicado que... porque viste que lo han criticado mucho y la jueza, los diarios han contado eso, que han habido críticas. La fiscal de los Lagos dijo que hicieron, porque apareció como atarantado, dijeron algunos críticos. La fiscal dijo, bueno, tuvimos que hacerlo de sorpresa para lograr que esto funcionara, ¿no? Por eso la querella de capítulo se presentó contra Vivanco después de detener a su pareja y a los 2 abogados. Si la querella de capítulo que se está viendo en la Corte de Apelaciones de Santiago se aprueba, Ángela Vivanco va a ser formalizada por delitos como cohecho, tráfico, o sea, lavado de activos, entre otros, ¿no? Nico, estamos conversando con Nicolás Sepúlveda, director de Reportea.cl, quien estuvo a cargo de esta investigación. Las votaciones que en el caso de la trama bielorrusa, que ha perjudicado con mucho dinero a Codelco, si recordemos que es una empresa estatal la que pagó todo este dinero, con cifras de verdad que eran exorbitantes y que de alguna forma ya está comprobado que llegaron estas coimas, también en tu investigación en Reportea.cl, llegaron a Ángela Vivanco, llegaron a Gonzalo Miqueles, llegaron a los abogados Lago, al parecer Simpertigue. Ahora no tenemos pruebas aún sobre la mesa, pero al parecer justo los días después de la votación, 2 días después, llega el dinero. ¿Cuál fue el historial de votaciones que tuvo Simpertigue? Porque creo que la única vez, y también me suena el historial de Ángela Vivanco, que se falló a favor de Codelco fue la vez que Ángela Vivanco faltó a una sesión. Pero Simpertigue, cuando estuvo, siempre su votación fue a favor de la empresa chileno-bielorrusa. Sí, siempre fue favorable. Como les contaba, estuvo Simpertigue 2 veces en septiembre de 2023,
donde aprueba y concurre con su voto para un recurso que había presentado CBM y le dice a Codelco, mire usted, porque Codelco retenía máquinas de los bielorrusos, ¿no? La gente piensa 2 camiones, no, eran decenas de máquinas de la minería. No sé si han estado en el norte, pero las máquinas de la minería son unos monstruos, unos Mazinger Z. La rueda es 3 veces tú, la pura rueda. Exactamente. Ya, entonces mover esa maquinaria era muy caro. Y la Corte Suprema le dice a Codelco, mire, tiene que devolverle la máquina a estos señores y además usted, Codelco, tiene que pagar esa desmovilización. Esa desmovilización se calculó en la cifra de más de 4.400 millones de pesos. El ministro Simpertigue dio su voto para eso. Eso fue en 2023. En septiembre. Y en marzo de 2024 Simpertigue vuelve a votar a favor de CBM, la segunda vez que le tocó integrar sala cuando se estaba viendo esto. Porque ahí los bielorrusos, la empresa bielorrusa y su abogado, Lago y Varga, iban por más. Vieron que le iba bien, dijeron, esto estamos ganando todo por goleada, y fueron por más, y le dicen a la Corte, mire, ¿sabe qué? Yo también quiero que de estos 4.400 millones que usted me dijo que tenía que pagarme Codelco, esa cifra es antigua. El conflicto ya han pasado varios meses, entonces hay que reajustarla por IVA y por inflación. Y la Corte dice, tiene toda la razón, Codelco, tiene que pagarle 1.000 millones más a esta empresa, ¿no? Y eso, 1.000 millones más, que es la última cuota de Codelco a los bielorrusos, es la plata que recibe Eduardo Lagos, en su cuenta corriente el 14 de junio de 2025. 2 días antes de que se subiera al crucero con el señor Simpertigue en Oslo, Noruega. Claro, y de esa misma forma, de esa misma cuenta habría salido la coima de Vivanco. Exactamente. Justo después de cuando él recibe esos 1.000 millones, la última cuota de Codelco, la Fiscalía logra trazar que a través de un esquema que incluye pasar la plata de efectivo, la participación de un señor que tiene una casa de cambio en el centro de Santiago y que además tiene antecedentes por tráfico de oro, y luego por 2 conservadores de bienes raíces, llegan a través de transferencias fraccionadas a la cuenta bancaria de Migueles 45 millones de pesos. ¿Y qué dice el ministro Simpertigue sobre todo esto? Simpertigue yo me junté con él dice que él se compró su pasaje, etcétera, y le mandé después preguntas por escrito, y la respuesta que él me mandó es súper general. Dice, está en el reportaje, pero dice algo así como están tratando de empañar una carrera judicial de muchas décadas, yo no tengo ningún sumario en contra, hay periodistas que me están persiguiendo, y solo voy a entregar documentos y antecedentes ante la Comisión de Ética o eventualmente ante la Fiscalía. ¿Y qué tanta importancia tiene, por ejemplo, que se niegue a mostrarle los comprobantes a la prensa? O sea, es muy importante porque si él te muestra el comprobante, nosotros en el reportaje podríamos haber dicho, mira, se subió al crucero, es verdad, hasta acá, bla, bla, pero acá está el documento que él entregó y que prueba que él se pagó su propio pasaje. Si no lo hace, queda la duda, ¿no? Pues el reportaje nosotros pusimos, él dice que pagó su pasaje, pero no lo demostró. Claro, porque igual es lo primero que uno haría si se considera que es inocente. Claro, él insiste que tiene las pruebas, pero que las va a mostrar solo ante las instancias correspondientes. Esa es su versión. Nico, y para cerrar, toda esta trama que viene, es una escisión como tanta otra, o un spin-off de alguna forma del caso Hermosilla. Porque... Que hoy se cumplen 2 años. Ah, hoy. El 14 de noviembre de 2023, revelé en CIPER, publicamos el reportaje con el audio de Hermosilla y ahí empezó esta trama, que hoy día, lo de Vivanco y Simpertigue es una arista del caso Hermosilla, digamos. Feliz aniversario para ti, que estuviste a cargo de esa investigación. Ha sido un caso muy grande, hay más de 15 aristas penales en distintos lugares porque de el 14 de noviembre se publicó, pero tú llevas ya en este caso, imagino que 1 mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes. Ya teníamos la infante, sí. Sí. Y solo para redondear y tratar de ver esto en el contexto más grande, porque a veces es peludo para la gente que no está metida en el trajín periodístico o de noticioso del día a día, meterse esta trama. Sí. La trama bielorrusa que uno escucha, pero en realidad es una disputa judicial entre Codelco y una empresa que tenía el deber de limpiar escombros, no cumplió, murió un trabajador ahí. Exacto. Eso se olvida harto, que un trabajador de la empresa CBM, Rubén Trigo, que por falta de cuidados de seguridad y salud dentro de la empresa, murió, y por eso Codelco le quita el contrato. Exacto. Se querellan por incumplimiento, y ahí la empresa chileno-bielorrusa le pide a Ángela Vivanco, o sea, de acuerdo a lo que hemos conocido, y a otros jueces del máximo tribunal, de que intervenga con dineros. ¿Qué pasa? Entonces, vayamos al foco también de lo que está pasando, que es Codelco, es una empresa estatal, y esa plata es, como dicen los argentinos, la nuestra. Exacto. Es nuestros impuestos que van finalmente a ese crucero, a ese viaje a Buenos Aires, a ese maletín que llega como si fueran una mafia. Porque de ahí viene el caso, y uno lee trama bielorrusa, pero también hay una cuestión que viene desde el entuerto de Codelco con CBM, que también pareciera ser algo que parte de la muerte de un trabajador también. Sí, y vienen, eso
bueno, la trama bielorrusa viene del caso Hermosilla también. Recordemos que Ángela Vivanco empiezan a investigarla cuando publicamos su chat con Luis Hermosilla, ¿no? Es otra derivada, otra consecuencia del caso Hermosilla. Y como reflexión solo te podría agregar que este caso hasta ahora es el más grave, porque la Fiscalía está acusando pago de dinero a una ministra del máximo tribunal chileno a cambio de sus fallos. Es decir, la justicia corrompida. Es algo que no habíamos visto tan pornográficamente, yo creo que en las últimas 3, 4 décadas de la dictadura, probablemente. Y Ángela Vivanco ya estaba removida, o ya su proceso de remoción tuvo que ver también con otras causas además de esta. Exactamente. Entonces, este que es el más pornográfico ni siquiera fue el que la destituyó. Ni siquiera el único, ¿no? Claro. Entonces, y el caso Hermosilla, además, esto se relaciona con que vemos una trama enorme con personajes en la fiscalía, en los tribunales, en abogados particulares, empresarios y dirigentes políticos metidos en un tráfico de influencias para nombrar e instalar jueces, en el entendido que esos jueces van a fallar a favor de sus intereses, ¿no? Acá estamos viendo pornográficamente cómo habían abogados particulares que le pagaban a jueces que ellos instalaron. A Ángela Vivanco la instaló ahí Luis Hermosilla, ¿no? La magnitud de esta trama, hasta dónde va a crecer, va a depender de lo que haga la Fiscalía y va a depender también del trabajo que hagamos los periodistas. En el caso de Hermosilla, el periodismo de investigación ha sido muy importante, yo creo que es importante decirlo. Así que eso es toda una trama que está en desarrollo, que sigue. Yo creo que se vienen cosas importantes. Bueno, estuvimos conversando sobre uno de los escándalos de corrupción más graves que hemos visto, que es la trama bielorrusa, y estuvimos acá con el periodista que soltó la última bomba, el director de Reportea.cl, Nicolás Sepúlveda. Queríamos agradecerte por estar esta mañana con nosotros en Turno AM para desglosar absolutamente todo. Y no solamente queríamos agradecerte, sino también queríamos preguntarte cómo te podemos apoyar en Reportea.cl. Mira, nos ha ido súper bien. Estamos financiando el proyecto Reportea con socios en Reportea.cl. Pueden matricularse con un aporte mensual. Ahí en el banner donde dice hazte socio aquí. Se pueden matricular con una cifra de lo que ustedes quieran, desde 1.000 pesos mensuales a 3.000, 5, 10 o la cifra que ustedes puedan. Le estamos mandando a los socios newsletter, por ejemplo, a sus correos. Por ejemplo, ahora con este último reportaje mandamos una historia contando cómo fue que descubrí, desde cuándo que estábamos investigando lo del crucero, que era desde el junio de 2024, cómo fuimos probando, cómo juntando las pruebas, cómo fuimos chequeando la información y cómo finalmente dimos con la historia. Así que eso, pueden matricularse ahí. La idea es hacer crecer el equipo, nos ha ido muy bien, ha llegado muchos socios y estamos cerca, yo creo, de poder contratar más periodistas, que es el objetivo final. Pregunta muy pequeña. ¿Cuántos están trabajando actualmente en Reportea.cl? Solo yo. ¿Solo tú? ¿Solo tú? Un circo pobre, escribiendo, reporteando, haciendo los diseños, todo. No, qué seco. Eres un ejército periodístico en una pura persona, así que Hay que hacer crecer ese equipo. Esa es la idea. felicidades, Nico. Gracias, que estén bien. Igual, cuídate.